Hola, ¿cómo estás? Vamos a comenzar a trabajar en esta clase una introducción a los sistemas informáticos. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué son los aparatos inteligentes? ¿Existen los aparatos inteligentes? Bueno, si miramos las imágenes que tenemos aquí, podemos ver que estos aparatos tienen algo en común. Conocemos teléfonos, tabletas, televisores, lavarropas, hornos. Pero la pregunta nuestra es, ¿qué los hace inteligentes? ¿Por qué son dispositivos inteligentes? Lo que hace que ellos sean inteligentes, a diferencia de otros, es que ellos poseen una computadora integrada, como dice acá en el texto, que regula el funcionamiento, y para eso lo que vamos a ver a continuación es que ese dispositivo electrónico que es inteligente necesita recibir datos e información de entrada para poder hacer procesamientos y luego hacen una salida de esos datos e información a través de periféricos, que los vamos a ir estudiando en las diapositivas que continúan. Entonces, si a vos te preguntan por qué tu teléfono es inteligente, ¿por qué? Porque tiene una computadora interna que regula su funcionamiento. Para eso tenemos que pensar que esa computadora es un elemento que trabaja con o a base de informática. ¿Qué es la informática? Porque nosotros hablamos de tecnología en las primeras clases, pero no toda tecnología es informática. Si yo traigo un tenedor, puedo utilizarlo para pinchar la comida y llevarla a mi boca. Es tecnología, pero no es informática. ¿Qué es la informática? Bueno, como dice aquí, es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. Es una palabra que está compuesta por dos, información y automática. Y esta ciencia de la informática es anterior a la computación y tiene que ver incluso en su principio con métodos para hacer cálculos matemáticos que se hacían aún desde la antigüedad. ¿Te acordás que cuando hablamos de la historia de la computación mencionamos el ábaco, que era un aparato sencillo que tenía unos aritos y permitía contar? Bueno, la informática tiene que ver con contar, pero principalmente con el procesamiento automático de la información. Y si hablamos de informática y de computación, no podemos dejar de hablar de esta palabra tan maravillosa que nos reúne, que es la computadora. Mira, hace muchos años, por los años 1700, un computador era una persona, no era un dispositivo tecnológico como ahora. Era una persona que hacía cálculos y las empresas buscaban computadores. Salían anuncios en los diarios, en los periódicos, que decía se busca computadora. Y eran personas que se dedicaban a las tareas de contabilidad y de cálculos de la empresa. Entonces el término computador, como dice aquí, o computadora, tiene su origen en la palabra latín computare. En inglés se dice computer y en español se dice computadora o más originario de España se dice ordenador, pero para nosotros vamos a llamar computadora. Miren las imágenes, tenemos en su versión de escritorio, aquí a la izquierda, tenemos al medio una versión portátil y la principal definición de computadora es lo siguiente: una computadora es una máquina capaz de procesar gran cantidad de información a alta velocidad. Esta definición yo te pido que la atesores porque me la enseñó un profe en la facultad que sabía muchísimo, lo explicó con mucha claridad y esta definición es una de las más importantes que vamos a trabajar. ¿Viste que tiene palabras resaltadas en negrita? Computadora, máquina, procesar, información y velocidad. Bueno, vamos a ir definiendo esa definición de computadora, vamos a ir desglosándola en sus conceptos principales. ¿Por qué decimos que una computadora es una máquina? Si miramos la imagen, porque está formada por componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos. ¿Sí? Tiene diferentes componentes que tienen que ver con la mecánica, la electrónica y la electricidad. Cuando hablamos de procesar información o datos, tenemos que saber que procesar es transformar algo, es darle una nueva forma. Si nosotros agarramos una licuadora y ponemos frutillas, azúcar y agua, iniciamos el proceso, todo eso se licúa, se procesa y obtenemos licuado de frutilla, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de procesar, como dice aquí,
nos referimos a darle una nueva forma a algo, a transformar algo. Bueno, acá puse el ejemplo del cacao, azúcar y leche mezclado o procesado, obtenemos chocolatada. Es decir, que los datos de entrada se transforman, se procesan y se generan datos o información nueva. Esto es información, es el resultado de procesar los datos. Me adelanté con un concepto. Nos quedamos con esto. Procesar es transformar, darle una nueva forma a algo. Ahora sí vamos a lo de información. Cuando vos tenés valores sueltos, por ejemplo, yo digo verde, María y digo 30. No me dice nada, pero si yo te digo María tiene 30 años y ojos verdes, yo te estoy informando sobre María. Tomé tres datos aislados y los procesé dándoles un orden y generé esa frase que te dio información. Acá tenemos otro ejemplo, mira. Dice, hay información cuando se reduce la incertidumbre acerca de un conjunto de estados posibles. Qué definición complicada esta. ¿Qué significa esto? Mira, supongamos que vos te despertás a la mañana y no ves cómo está el clima afuera, no sabes qué hora es, no sabes si hace frío, calor, si llueve, no sabes si está nevando, si hay un sol radiante, no sabes cómo está el día. Hay un montón de posibilidades, ¿verdad? Pero supongamos que alguien entra a tu habitación y te dice, es un día soleado y hacen 30 grados. Vos ya sabés que no está lloviendo, que no está nevando, que no está nublado. Sabés todo lo que no está en base a lo que sí sabés. Bueno, eso es información. ¿Por qué? Porque ante un montón de posibilidades te achica el conjunto a unas poquitas, te está informando. Y eso vos lo usás, por ejemplo, para tomar decisiones. Sabés que si hace calor, te vas a poner un abrigo liviano, no vas a salir con abrigo o camperas de invierno, por ejemplo, si hace calor. O sabés que si no está lloviendo, no hace falta que lleves un paraguas o una campera para la lluvia. Bueno, entonces como dice acá, la información es el resultado de procesar los datos. Miren este ejemplo. Verde, Ezequiel 348, Edison. No nos dice nada, son datos, son cualidades o atributos sueltos. Esos son los datos. Pero si yo los ordeno, los proceso, me da información. Por ejemplo, de esta manera. Ezequiel vive en la casa verde de Edison 348. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que hablamos recién, que era información. ¿Y qué podemos decir de la velocidad? Qué importante es pensar en la velocidad, ya que hoy por hoy nosotros cuando compramos o adquirimos un celular o una computadora, queremos que sea rápida. No queremos que nos haga perder el tiempo o se tilde, se cuelgue, no responda. Bueno, para eso es importante tener en cuenta la velocidad. Mirá lo que dice acá. La computadora tiene un reloj interno que mide la velocidad a la que la computadora trabaja. Cuanto más rápido sea ese reloj, más rápida será la computadora. Y la velocidad de ese reloj se vincula a los megahertz, que son megahercios, que tiene la compu. Cuanto mayor megahertz, cuanto más cantidad de megahertz tenga la compu, más rápida va a ser. Mira, te muestro esta lista de unidades. Un hertz es un ciclo por segundo. Imagínate que un hertz, mírame en mi videocámara, por favor. Un hertz, imagínate que es una vueltita. Yo completo un círculo, eso es un hertz. Si yo tengo una velocidad de 2 hertz, son 2 vueltitas por segundo. Un hertz es una vuelta en un segundo. 2 Hz son 2 vueltas en ese mismo segundo. 3 Hz yo tendría que hacer 3 vueltas en un segundo. Y así, cuanto más Hz tenga la computadora, más vueltas, más ciclos va a poder completar en un segundo. Por eso, cuanto más Hz tenga, más rápida va a ser, porque más rápidamente va a poder ejecutar las instrucciones. Más rápido va a poder procesar el CPU, ¿sí? Que es el cerebro de la compu, que ya lo vamos a estudiar a eso. Hoy por hoy, como la computación ha ido avanzando, ya no se mide en hertz, tampoco se mide en kilohertz, que eran las primeras computadoras, tampoco en megahertz, ahora se mide en gigahertz. Por ejemplo, este celular tiene un procesador Qualcomm Snapdragon, es el modelo de 1.2 GHz. Si vos mirás en los ejemplos que te doy aquí abajo, mirá,
Un procesador que tenga una velocidad de 50 MHz puede ejecutar 50 millones de ciclos por segundo. Fíjate si eso... Uy, se me fue. Fíjate si eso no es rápido. Y uno de 2.9, bueno, haciendo toda la cuenta que tiene que ver con las conversiones de estas unidades, que es ir multiplicando por 1000, mira lo que sucede. Llegamos a decir que ese procesador puede ejecutar 2.900 millones de ciclos por segundo. Ahora vos imaginate la cantidad de operaciones que puede hacer en 2.900 millones de ciclos por segundo. Si yo te digo, vamos a hacer una cuenta, 1 más 2 más 3 menos 4 por 2 dividido 8 más 9. ¿Me seguiste? No, yo tampoco lo pude hacer. Bueno, es nuestra velocidad. Ahora imagínate que la computadora puede hacer, en el caso de una computadora de 2.9 GHz, puede hacer 2.900 millones de ciclos, imagínate, operaciones por segundo. Es rápida, ¿verdad? Muy rápida. Esto es para tener en cuenta cómo la computadora mide la velocidad. Bueno, te invito a conversar ahora sobre el sistema informático. Si voy muy rápido, pone pausa, volvé para atrás, volvélo a mirar, mandame correo electrónico y vamos conversando, porque esto es lindo poder sacarnos todas las dudas que tengamos e ir aprendiéndolo. Mira, un sistema, para empezar, antes de hablar de sistema informático, hablemos de sistema. ¿Qué es un sistema? Sistemas hay por todos lados en la vida. En nuestro cuerpo tenemos sistema digestivo, sistema ocular, tenemos muchos sistemas. ¿Y un sistema cómo está formado? ¿O para qué sirve? Bueno, un sistema, o pensá en otro ejemplo más sencillo. Quizás una bicicleta tiene un pedal, tiene una corona, tiene un piñón, tiene una cadena, tiene un cuadro, tiene volantes, tiene frenos. ¿Sí? Es un conjunto de elementos que trabajan juntos para un objetivo. Mira esta definición. Es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. Están relacionados. Y aquí, por ejemplo, puse la caja de transmisión de un auto que tiene partes mecánicas como engranajes, lubricante y otros elementos que hacen que el auto pueda transmitir la potencia del motor a las ruedas. Bueno, ¿qué es un sistema informático? Va a ser lo mismo que decimos acá, va a ser un conjunto de elementos informáticos que se relacionan entre sí. ¿Y cuáles son los sistemas más importantes? Perdón, ¿cuáles son los elementos más importantes del sistema de la computadora? Como dice acá, un sistema informático es el conjunto formado por la computadora, que es el procesador, la memoria y los periféricos. Ahora vamos a ir viendo sus partes, ¿sí? Te invito a que mires las imágenes. Mira un minutito las imágenes que puse en esta diapositiva. A la izquierda podemos ver procesadores. Aquí en el medio, memoria, teclado y mouse, una impresora, un joystick. Acá tenemos teclado, mouse y monitor. Son todos elementos que ya vas a ir viendo qué parte ocupan del sistema informático. Vamos a hablar del corazón, del motor, del cerebro, de la parte más importante del sistema informático, que es conocido como procesador, CPU, microprocesador. El microprocesador, como decíamos recién, es conocido también como CPU, que significa Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento. Es quien procesa los datos e información. Es el encargado de buscar, decodificar y ejecutar instrucciones. Físicamente es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático. Es llamado cerebro electrónico. ¿Sí? El CPU es el centro de la computadora que ejecuta todos los procesos. ¿Sí? Mirá las imágenes. A la izquierda tenemos un CPU instalado en la placa madre, en el medio también, y en la última imagen vemos como una persona está instalando un procesador en la placa madre. Esto se llama zócalo, ¿sí? Donde se calza el CPU, que es el que la persona sostiene en sus manos. Es un cuadradito de silicio que tiene una complejidad tremenda en su producción. Y este procesador, bueno, me adelanté un cachito, pero volvemos acá. Mira lo que dice, el sistema informático tiene un único CPU, ¿sí? La unidad central de procesamiento es una sola, pero mira lo que puede pasar. Hay
unidades centrales de procesamiento que en su interior tienen varios procesadores, tienen varios núcleos. Entonces esto lo que permite es que pueda ejecutar más tareas a la vez. Por lo tanto, la computadora no solamente es rápida por tener mayores hertz, ¿te acordás la velocidad? Sino también es más rápida cuantas más tareas puede hacer a la vez. Y esto se lo da la cantidad de núcleos o procesadores que tiene. Y también hay otros procesadores en la computadora, porque hay otros dispositivos que usan procesadores para funcionar. Por ejemplo, el disco rígido tiene un procesador, el GPU, que es la placa de aceleradora gráfica, y así hay otros. Bueno, seguimos hablando del procesador. El procesador está formado por tres partes. La unidad de control, que es llamada UC, se encarga de decodificar, o sea, comprender y ejecutar instrucciones. Después tenemos la unidad aritmético-lógica, conocida como WAL, que se encarga de realizar las operaciones aritméticas, que son la suma, resta, multiplicación y división, y las lógicas. Las operaciones lógicas son las que tienen que ver con la toma de decisiones. Por eso entre paréntesis dice y, o, no, XOR, que es otra. Lo que quiere decir es que se analizan las operaciones de tomas de decisiones. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante cuando veamos unos principios básicos de programación. Mira, en las imágenes te invito a ver distintas placas madres con procesadores. En el caso de la primera, aquí el procesador está soldado a la placa. En el caso de la segunda está instalado en este socket, en este zócalo. Y en el caso de la tercera vemos acá un microprocesador, un CPU con sus pines que son los que calzan aquí adentro. ¿Qué otra parte tiene el procesador? Los registros. Los registros son la memoria más rápida que tiene el CPU. Es la memoria que él utiliza para operar. Es como si fuesen las manos del CPU con las que toma los datos y la información y realiza las operaciones. Si yo te digo a vos, hace 2 más 8, en un lugar de tu mente pones ese 2, en otro lugar de tu mente pones el 8, luego haces la suma y en otro lugar de tu mente pones el 10, que sería el resultado. Bueno, esos lugares de la mente donde pones los datos y los resultados son los registros para el procesador. Son las memorias más rápidas que existen en la computadora, pero también son las más pequeñas. Y como dice ahí, permite manejar los datos con los que el procesador opera. Mira, acá tenemos ahora el esquema funcional del CPU. ¿Cómo es por dentro un CPU? En realidad no sería cómo es por dentro, sino cómo se puede entender a nivel funciones, que es lo que conversamos recién. El CPU tiene tres elementos: la unidad de control, la unidad aritmético-lógica o WAL, aquí está la sigla que la representa, y los registros. Estos tres elementos forman lo que se llama el CPU. Visualmente, en la placa madre lo podemos ver así cuando lo instalamos. Pero a nivel funcionamiento tiene estas tres partes esenciales por dentro. Ahora sí, el CPU procesa información. Bárbaro, pero ¿de dónde obtiene toda la información para procesar? ¿Y a dónde la envía? De eso se encargan los periféricos. Mira, lo que te comentaba recién acá está escrito. Hasta aquí vimos que el CPU procesa información, pero ¿de dónde obtiene la información y los datos que debe procesar? ¿Y hacia dónde envía los datos e información luego de ser procesados? Allí aparecen los periféricos, son dispositivos que, conectados a la computadora, le permiten recuperar y enviar información en diferentes direcciones. Y vamos a hablar de 5 categorías de periféricos. Se llaman periféricos porque están en la periferia, alrededor de la computadora, ¿sí? Un detalle importante que te quiero comentar antes de hablar de los periféricos. Vuelvo un instante a lo del CPU. Muchas veces nosotros decimos CPU y llamamos con la palabra o con la sigla CPU al gabinete grande de la computadora, que suele ser vertical o suele ser apaisado, horizontal. Es importante aclarar que eso es el gabinete, no es el CPU. El CPU ya vimos que es este zócalo pequeño, este cuadradito pequeño de silicio que procesa todo lo que la computadora recibe, ¿sí? Así que es importante hacer esa distinción entre CPU y gabinete. La primera categoría de periféricos se llama periféricos de entrada y son
los dispositivos que nos permiten ingresar a la computadora información. Por ejemplo, un mouse, un teclado. Vos ahora me podés ver en tu pantalla gracias a que yo tengo acá una cámara. Esa cámara es un dispositivo de entrada, por lo cual la información visual ingresa digitalizada a la computadora y puedo hacer este video para que vos lo veas. Mira, algunos periféricos de entrada son el teclado, el mouse, el escáner, una cámara, un micrófono, un lápiz óptico. Son dispositivos que hacen que la información entre a la compu. También tenemos periféricos de salida. A la inversa de lo que dijimos recién, son dispositivos que permiten que la información, luego de ser procesada, o la información que está dentro de la computadora, salga hacia el exterior. Mirá la imagen un momento. Tenemos una impresora, una pantalla, parlantes, son los más comunes. Hay muchos más. Hay muchos más. Ahora vamos a ver un poquito más. Esta categoría me interesa mucho. Periféricos de entrada y salida. Fíjate, son los periféricos que permiten tanto ingresar información a la compu como sacar información de la compu. Mirá las imágenes. Si tenemos acá a la izquierda una impresora multifuncional, esta impresora no solamente permite imprimir, que es salir información, sino que también permite escanear, que es ingresar información. En el medio tenemos una pantalla táctil. La pantalla táctil no solo me permite ver información, sino que además me permite ingresar información cuando yo, supongamos en mi teléfono, toco la pantalla y le ingreso información. ¿Se entiende? Y el tercero es el que más genera el misterio. ¿Por qué un joystick sería un dispositivo de entrada y salida? Te doy una pista. No todos los joysticks, algunos. ¿Cuáles? Aquellos que tienen un sistema de vibración. Entonces, con el joystick vos le estás dando información a la computadora cuando jugás, cuando le pasás la ubicación de los jugadores o disparos o lo que quieras hacer. Pero cuando el joystick vibra, a vos la computadora te está dando información de que algo está sucediendo. Quizás fue una explosión o fue un pase en el fútbol. Diferentes juegos tienen diferentes configuraciones o diferentes aplicaciones, ¿no? Después tenemos los periféricos de conectividad. Estos son los que permiten que nuestra computadora se conecte con otra computadora o con un periférico que está lejos. Quizás hay oficinas o casas que tienen una impresora y tienen 10 computadoras. ¿Cómo hacen para que esa impresora sea compartida por 10 computadoras? Bueno, se utilizan dispositivos de conectividad que permiten que un elemento sea compartido con otros. Son periféricos que permiten compartir. También nos permiten conectarnos, por ejemplo, con Internet, como un módem, un router, una placa de red. ¿Sí? Son estos dispositivos que permiten la conexión. Después tenemos los periféricos de almacenamiento. ¿Dónde guardamos la información? Bueno, la información se guarda en los periféricos de almacenamiento, que son estos dispositivos que permiten que la información se quede mucho tiempo valga la redundancia, permanezcan mucho tiempo, uno las pueda conservar. Y de los que más uso tenemos y conocimiento, pueden ser de los de la primera imagen, que es aquí en este caso un pendrive, que es una memoria USB. El pendrive, nosotros le llamamos pendrive, pero el nombre correcto para nosotros sería memoria USB. Luego tenemos memorias SD, micro SD, de distintos tipos. Aquí en el medio tenemos un disco rígido que está abierto. Aquí, el que estoy mostrando con el mouse, es un disquete. Este es muy probable que ustedes no lo conozcan porque es un dispositivo que yo en mi adolescencia usaba para guardar jueguitos o distintas aplicaciones. Era el equivalente de los pendrives o memorias USB de ahora. Antes se usaban disquetes. Y acá tenemos también dispositivos ópticos como un compact disc, un CD, un DVD, puede ser un Blu-ray, etc. Bueno, este es un detalle importante. ¿Notaron que apareció una frase aquí abajo? Estos pertenecen a la memoria secundaria del sistema. ¿Qué quiere decir esto?
que el sistema tiene memoria primaria y memoria secundaria. Vamos ahora a continuar con los tipos de memoria. La memoria primaria es la conocida memoria RAM. Es la memoria en la que se encuentran los programas que la computadora está ejecutando y también tiene los datos que usan esos programas que se están ejecutando. ¿Alguna vez te pasó que estabas escribiendo un documento de texto y se cortó la luz y perdiste todo porque no lo habías guardado? ¿Cuál es la diferencia? Todo lo que vos estás ejecutando en la computadora, o casi todo, está en la memoria RAM. Pero cuando vos lo guardás y le das un nombre, eso pasa de la memoria RAM al disco rígido. Dijimos que el disco rígido, y lo vamos a decir de nuevo más adelante, pertenece a la memoria secundaria, que hace que la información se pueda conservar en el tiempo. En cambio, la memoria primaria permite que los programas se ejecuten, es rápida, pero no dura en el tiempo. Solamente contiene la información mientras se mantenga el suministro eléctrico. Es, como dice aquí, una memoria de corto plazo. Y es la memoria que generalmente compramos para la computadora y se mide en nuestra época en gigabytes. ¿Sí? Por ejemplo, yo en esta compu tengo 8 GB de memoria RAM. La memoria RAM también tiene una velocidad a la que puede funcionar. Cuanto más cantidad de memoria tenga la compu y más rápida sea esa memoria, va a hacer que la compu sea más rápida, ¿sí? Ahora tenemos la memoria secundaria. La memoria secundaria es mucho más grande que la primaria, pero también es mucho más lenta. La memoria secundaria es la memoria, como dice la pregunta aquí, en la que se encuentra la mayor cantidad de información que tiene la computadora y donde los datos y la información permanecen en el tiempo. Cuando tu computadora está apagada, ¿dónde está el sistema operativo? Por ejemplo, Windows o Linux o lo que vos uses. Está en el disco rígido. Cuando vos encendés la computadora, muchas partes de las aplicaciones que vos usás se cargan en la memoria primaria. ¿Sí? Pero perduran en el tiempo en la secundaria. En la primaria funcionan, se utilizan y en la secundaria están para perdurar en el tiempo y para que uno lo pueda seguir usando día tras día. Los discos rígidos son del tipo de memoria secundaria. Otro tipo de memoria es la memoria ROM. Acordate que la primaria era la RAM, que significa, vamos de vuelta a la RAM. La RAM significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, porque se permite acceder a cualquier parte de la memoria RAM. Y la ROM es Read Only Memory, o sea, una memoria de solo lectura. Solamente la podemos leer, no la podemos modificar. Como dice ahí, es una memoria pequeña, no accesible a ser programada por el usuario común y es utilizada para las rutinas básicas de arranque de la computadora y contiene configuraciones del equipo. Si miras las imágenes, la memoria ROM suele ser un chip que está soldado a la placa madre. En esta memoria se almacenan los datos principales de la configuración de la máquina. También la fecha y la hora, que son mantenidas por una pilita que tiene la compu que a veces se agota y pierde la fecha y la hora. Y otro tipo de memoria ROM son los DVD o los CD que son del tipo R, DVD-ROM o CD-ROM. Esto significa que solo se pueden leer, no se pueden grabar. Alguien ya los grabó antes. Cuando los da o los lanza o los vende, por ejemplo una película, ya están grabados. No se pueden volver a grabar. Otro tipo de memoria, también que ya fue mencionado, la memoria extraíble, es la memoria que vos podés conectar y desconectar y trasladarla a otro lugar, a otro lugar. Eso significa que podés trasladar información. Una memoria USB, un disco rígido que es trasladable, es decir, los discos duros USB, como dice aquí, o también medios ópticos como un DVD, un CD, un Blu-ray. Memoria caché, vamos que ya falta poquito. La memoria caché, y esta te pido suma ultra atención. Mira, es una memoria pequeña y ultra rápida que tiene la computadora que está al servicio del procesador. Y lo que hace, mira como dice acá, es guardar temporalmente los datos recientemente procesados para que si los vuelve a necesitar el procesador los tenga lo más rápido posible a mano. ¿Sí? Fíjate, dice ahí,
La caché es una memoria que se sitúa entre la unidad central de procesamiento, CPU, y la memoria de acceso aleatorio, la RAM, para acelerar el intercambio de datos. Suena complicado, pero te lo voy a contar de una forma fácil. Mira, si vos tenés una mesa y sos carpintero, por ejemplo, y estás produciendo un banco, vos tenés en esa mesa de trabajo las herramientas más usadas. Imagínate que a unos metros más lejos tenés un armario grande con todas tus herramientas, pero vos estás trabajando en la mesa, en tu escritorio. Estás usando el martillo, estás usando los clavos, estás usando un serrucho, pero de repente precisas una pinza y no está en la mesa. Vos tenés que dejar todo lo que estabas haciendo, ir al armario que quizás esté a unos metros más atrás o en otra habitación, agarrar esa herramienta que te falta y volver a la mesa a trabajar. En ese camino que hiciste, perdiste tiempo. ¿Por qué? Porque no tenías en la mesa esa herramienta que necesitabas. Bueno, la caché es como la mesa de trabajo del procesador. Es un lugar donde el procesador tiene a mano la información más usada, la reciente. Y si hay algo que él necesita y no está en la caché, lo tiene que ir a buscar a la memoria RAM. La memoria RAM es más lenta que la caché. La caché es muy rápida. Por eso al procesador le conviene tener la mayor cantidad de datos posibles en la caché. Entonces puede trabajar más rápido. ¿Te ha pasado en tu celular que tenías poco espacio y te pusiste a borrar, por ejemplo, los datos en caché de los programas, de las aplicaciones? Bueno, ¿qué significa esto? Que el celular también guarda en la caché los datos de las aplicaciones que vos usás. Y si vos borrás la caché, vas a obtener más espacio. Pero una, que después se va a volver a llenar la caché. Y dos, que va a tardar un poquito más la aplicación en responderte, porque lo que antes tenía en la caché que vos usabas siempre, ahora fue limpiado. Te pido sobre este tema que me escribas y me cuentes si se comprendió, para ayudar a aclarar, porque es un tema más complejo. Pero mira el gráfico. El CPU se encuentra aquí, luego la caché y luego la RAM. El CPU, imagínate que está trabajando. Cuando necesita un dato, ¿qué hace? Se fija si está en la caché. Si no lo tiene en la caché, si lo tiene en la caché, que es el mejor caso, vuelve al CPU y sigue trabajando. Pero si no lo tiene en la caché, tiene que ir a la RAM y ver si el dato está acá. Si lo tiene, vuelve hasta el CPU y trabaja. Va a tardar un poquito más de tiempo. Y ahora imagínate el peor de los casos. ¿Qué pasa si la información no está en la caché y no está en la RAM? Tiene que ir a buscarlo al disco rígido y ahí se hace más lento el proceso, porque el disco rígido pertenece a la memoria secundaria, es más lento que la memoria primaria, que es la RAM, ¿sí? La memoria más rápida de todos es la caché, pero ahora te voy a contar algo. Mira, los registros. ¿Te acordás que cuando hablamos del CPU dijimos que tiene la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y los registros? Bueno, los registros son la memoria más rápida que tiene la computadora, pero también la más pequeña. Está adentro del microprocesador y lo que hace es guardar, como dice aquí, transitoriamente las operaciones matemáticas o lógicas que está trabajando el microprocesador. Es la memoria más rápida y más pequeña. Por lo tanto, los registros no tienen mucha capacidad. Entonces, el microprocesador necesita de la caché para trabajar lo más rápido posible. Bueno, en este gráfico de la derecha podemos ver la unidad central de proceso, cómo la unidad aritmético-lógica se comunica con los registros y también la unidad de control se comunica con los registros. ¿Sí? Bueno, espero que se vaya comprendiendo. Y ya casi para terminar, en esta jerarquía de memorias del computador podemos ver en esta pirámide lo siguiente. A medida que subimos en la pirámide, sube el precio y sube la velocidad. Un procesador que tenga registros muy rápidos y más grandes va a ser más caro que uno que tenga registros más chiquitos y más lentos. Una computadora con más caché, un procesador con más caché, va a ser más caro que un procesador con menos caché. Ahora entendemos por qué. Porque el caché le brinda velocidad al procesador. Entonces, cuanto más caché tenga, más rápido va a ser. Mira, la memoria más rápida de todas son los registros.
Luego tenemos la memoria caché, que hay diferentes niveles, L1, L2 y L3. Luego viene la memoria RAM, que es la memoria primaria. Luego la memoria secundaria, que es el disco rígido. Y luego los otros dispositivos. Fíjate que también a medida que bajamos en la pirámide, aumenta la capacidad. Un disco rígido es muchísimo más grande que la caché, pero también es muchísimo más lento. ¿Se comprende? Bueno, y en el último nivel aquí figuran los elementos usados para copias de seguridad, que antes se usaban cintas, ahora se usan discos rígidos, o el almacenamiento en la nube. ¿Viste el almacenamiento en la nube que a veces hacemos en Drive, en Dropbox y en diferentes en otras nubes que hay? Bueno, es un almacenamiento también que es confiable, es muy grande, es muchísimo más grande, podés tener gigas y gigas, pero es un poco más lento, sobre todo porque el almacenamiento en la nube funciona a través de Internet. Bueno, y la pregunta casi final para ir terminando, ¿cómo se mueve toda la información adentro de la computadora? Nosotros ya vimos que el procesador es el que ejecuta, decodifica y activa, ¿no? Hace el proceso de las instrucciones, es el que ejecuta todo. Ya vimos que por los periféricos ingresa y sale la información. También vimos que hay memorias que el procesador utiliza para obtener esa información y para procesarla y para guardarla, ¿no? Para lo que se dice recuperar información, que es obtenerla y guardarla. Pero toda la información en la computadora, ¿cómo se mueve? ¿Cómo llega de un lugar a otro? ¿Alguna vez abriste una computadora y viste una placa generalmente verde que tiene caminitos como los que vemos en estas imágenes? Bueno, eso se llama bus. B-U-S. Eso es un sistema, es un conjunto de pistas, es un sistema que tiene la computadora que permite la transferencia de datos entre todos los componentes que tiene la máquina. Está formado, como dice aquí, por cables o pistas. Es decir, que es como una autopista. Son como las calles de una ciudad. Así como vos para ir de una casa a otra transitas por la calle, la información y los datos que viajan por la computadora viajan a través del bus. ¿Sí? Bueno, con esto estamos terminando nuestro estudio acerca del sistema informático. Te pido por favor que mires un instante esta imagen que tenemos en pantalla. Este es un esquema del sistema informático, lo más completo posible según lo que fuimos conversando y según algunas cositas que luego iremos conversando. Mirá, la unidad central de procesamiento, conocida como CPU, está formada por la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, los registros y la memoria. ¿Sí? Todo este componente es la unidad central de procesamiento. La memoria también, como hablamos, tiene que ver con la ROM, la RAM, la caché. ¿Sí? Aquí están los registros. Y en los periféricos de almacenamiento está la memoria secundaria, con sus diferentes tipos. Tenemos los periféricos de entrada. Aquí tenemos una lista bastante completa. Tenemos los periféricos de salida, con otra lista bastante completa. Y los periféricos de conectividad. Y el bus, mirá, lo representé con una línea amarilla que rodea la unidad central de procesamiento y la vincula con todos los demás elementos. Acordate que a través del bus circula la información. Bueno, te invito a mirar y seguir mirando esta imagen, repasar lo que sea necesario y vamos a seguir luego ampliando cualquier duda o consulta que surja de esto. Bueno, hasta la próxima. Dejamos aquí. Nos vemos.